Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado sobre una de las órdenes más poderosas de la historia es una mentira cuidadosamente construida. Imagina que en el año 2001, cuando el Vaticano abrió parcialmente sus archivos secretos sobre los caballeros templarios, 47 documentos específicos desaparecieron deliberadamente antes de que ningún historiador independiente pudiera consultarlos. 47. No fue un accidente, no fue un descuido burocrático, fue una eliminación sistemática y calculada de evidencia que habría reescrito por completo todo lo que creemos saber sobre los templarios, sobre el poder de la Iglesia y sobre los secretos que han mantenido ocultos durante más de 700 años. Tú has crecido con una versión oficial. Te han contado que los templarios fueron una orden de monjes guerreros que protegían a los peregrinos en Tierra Santa, que acumularon riqueza, que el rey Felipe IV de Francia los persiguió por envidia y codicia, que fueron disueltos en 1312 tras un juicio manipulado, que desaparecieron de la historia. Pero esa narrativa, esa versión tranquilizadora y simplificada, es exactamente lo que alguien quiere que creas. Porque la verdad real, que estaba contenida en esos 47 documentos, es infinitamente más perturbadora. Hoy sabemos qué decían esos documentos, sabemos por qué fueron eliminados y sabemos quién dio la orden de hacerlos desaparecer. Lo que vas a escuchar durante la próxima hora no está en los libros de texto, no lo encontrarás en Wikipedia, no aparece en ningún documental convencional, porque hay instituciones con un poder que atraviesa siglos, que han dedicado recursos incalculables a garantizar que esta información jamás llegue a tus oídos. Pero los archivos hablan, los documentos dejaron rastros, y algunos historiadores, arriesgando sus carreras y en algunos casos sus vidas, han reconstruido la verdad pieza por pieza. Empecemos por el principio, por el momento exacto en que todo lo que creía sólido sobre la historia oficial comenzó a desmoronarse. El 18 de octubre de 2001, el Vaticano anunció con gran pompa y ceremonia la apertura de los archivos secretos relacionados con el proceso contra los templarios. Fue presentado como un gesto de transparencia histórica, como un acto de buena voluntad académica. Los medios lo celebraron, o los historiadores católicos aparecieron en televisión hablando de una nueva era de apertura. Pero había un detalle que muy pocos notaron en aquel momento. Un detalle tan pequeño, tan aparentemente insignificante, que pasó desapercibido durante años. Los documentos catalogados en el índice preliminar no coincidían con los documentos realmente disponibles para consulta. La profesora Barbara Frale, paleógrafa italiana especializada en archivos medievales del Vaticano, fue una de las primeras en acceder a los documentos recién liberados. Pasó meses recorriendo legajos, pergaminos, cartas papales, actas de interrogatorios. Su trabajo era meticuloso. Cotejaba cada referencia, cada mención cruzada entre documentos. Y fue precisamente esa obsesión por el detalle lo que la llevó a descubrir algo imposible de ignorar. Había huecos, espacios vacíos en la numeración, referencias a documentos que simplemente no existían, como si alguien hubiese arrancado páginas de un libro intentando que nadie notase su ausencia. Frale no era una conspiranoica, era una académica respetada, con credenciales impecables, acceso privilegiado a los archivos vaticanos y una reputación construida sobre décadas de investigación rigurosa. Pero lo que encontró la puso en una encrucijada existencial. Podía ignorarlo,
seguir adelante con su investigación, publicar sus hallazgos sobre los documentos disponibles y mantener su carrera intacta. O podía hacer preguntas incómodas. Preguntas que ningún historiador con acceso a esos archivos debería hacer si quería conservar ese acceso. Y Bárbara Frale, para su crédito eterno y su desgracia profesional, decidió hacer las preguntas y comenzó con las referencias cruzadas. En el medievo, los escribas papales eran meticulosos con la catalogación. Cada documento importante era referenciado en múltiples lugares. Un interrogatorio mencionado en una carta papal, una confesión citada en un informe de un obispo, una declaración referenciada en las actas de un concilio. Frale comenzó a rastrear esas referencias y descubrió un patrón aterrador. 47 documentos específicos eran mencionados en múltiples fuentes, pero los documentos en sí habían desaparecido. No estaban extraviados, no estaban en proceso de restauración. Simplemente no existían en los archivos abiertos al público. Ahora bien, antes de continuar, necesitas comprender la magnitud de lo que estamos hablando. El Archivo Secreto Vaticano, de oficialmente renombrado Archivo Apostólico Vaticano en 2019, para suavizar su imagen, contiene más de 85 kilómetros lineales de estanterías. 85 kilómetros de documentos que abarcan más de 12 siglos de historia. La mayor parte de ese material jamás ha sido digitalizado. Jamás ha sido catalogado completamente. Y la mayor parte jamás será accesible a historiadores externos. Cuando el Vaticano dice que abre sus archivos, lo que realmente significa es que te permite ver una fracción microscópica de lo que realmente conservan. Y aún así, incluso de esa fracción microscópica, decidieron eliminar 47 documentos específicos relacionados con los templarios. ¿Por qué esos 47? ¿Qué contenían que los hacía tan peligrosos que ni siquiera en una apertura controlada y limitada podían permitirse revelarlos? Bárbara Frale pasó los siguientes 5 años de su vida intentando responder esa pregunta. Cotejó archivos en Francia, en Inglaterra, en Portugal, en España. Buscó copias, referencias indirectas, menciones en crónicas de la época, y lentamente, dolorosamente, comenzó a reconstruir el contenido de esos documentos desaparecidos. Lo que descubrió no fue simplemente historia oculta. Fue una conspiración que atravesaba siglos, que conectaba directamente con estructuras de poder que siguen existiendo hoy. Pero para comprender realmente qué había en esos documentos, necesitas primero entender qué eran realmente los templarios. Y aquí es donde la narrativa oficial comienza a desmoronarse por completo, porque todo lo que te han contado sobre ellos es, en el mejor de los casos, una verdad a medias, y en el peor, una mentira deliberada, construida para ocultar algo infinitamente más perturbador. Los Caballeros de la Orden del Temple fueron fundados oficialmente en 1119. 9 caballeros franceses, liderados por Hugo de Payens, se presentaron ante el rey Balduino II de Jerusalén con una propuesta: proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. El rey, según la historia oficial, les concedió permiso para establecerse en el monte del templo, en las ruinas del antiguo templo de Salomón. De ahí su nombre: templarios, caballeros del templo. Ahora bien, aquí está el primer problema con esa narrativa. 9 caballeros para proteger las rutas de peregrinación de toda Tierra Santa. Piénsalo, 9 hombres para cubrir cientos de kilómetros de caminos peligrosos, atravesando territorios hostiles, enfrentándose a bandidos, asaltantes, ejércitos enemigos. Es absurdo, completamente absurdo,
desde cualquier perspectiva logística o militar. Y sin embargo, la historia oficial espera que te creas que durante 9 años completos, esos 9 caballeros operaron en Jerusalén con ese propósito, sin reclutar prácticamente a nadie más, sin expandirse, sin apenas actividad documentada. ¿Qué estaban haciendo realmente durante esos 9 años? Los 47 documentos desaparecidos contenían la respuesta. Y esa respuesta reescribe por completo todo lo que creemos saber sobre el origen de la orden más poderosa de la Edad Media. Pero antes de llegar ahí, necesitas comprender el contexto completo, o necesitas ver cómo las piezas encajan, porque esta historia no es lineal, es una red de secretos, conspiraciones, traiciones y verdades tan perturbadoras que generaciones enteras de historiadores han preferido mirar hacia otro lado antes que enfrentarlas. En 1128, 9 años después de su fundación, los templarios consiguieron algo extraordinario. El Papa Honorio II les concedió reconocimiento oficial mediante una bula papal. Pero no fue simplemente un reconocimiento. Fue una carta blanca de poder sin precedentes en la historia de la Iglesia. Los templarios quedaron exentos de la autoridad de obispos y reyes. Respondían únicamente ante el Papa. Podían cruzar fronteras sin restricciones. Podían cobrar impuestos. Podían reclutar. Podían construir sus propias iglesias. Y podían enterrar a sus muertos en tierra consagrada, incluso si habían sido excomulgados. Podían realizar sus propios oficios religiosos, incluso en territorios bajo interdicto papal. Era un nivel de autonomía y privilegios que ninguna orden religiosa, ni siquiera monástica, había jamás recibido. ¿Por qué? ¿Qué habían descubierto durante esos 9 años en Jerusalén que les otorgó semejante poder? Los documentos desaparecidos mencionaban explícitamente excavaciones bajo el monte del templo. Excavaciones sistemáticas, organizadas, que duraron años. ¿Qué buscaban? ¿Qué encontraron? Y más importante aún, ¿qué relación tiene lo que encontraron con el poder que súbitamente adquirieron? Aquí es donde la mayoría de los historiadores convencionales se detienen. Dicen que es especulación, que no hay evidencia directa, o que todo son teorías conspirativas sin fundamento. Pero esos mismos historiadores no pueden explicar la contradicción fundamental. No pueden explicar cómo 9 caballeros sin recursos, sin ejército, sin influencia política, consiguieron en menos de una década convertirse en la orden más poderosa de la cristiandad. No pueden explicar por qué el Papa les concedió privilegios que nunca antes habían sido otorgados. Y definitivamente no pueden explicar por qué el Vaticano ha mantenido ocultos durante 700 años los documentos que responden exactamente esas preguntas. Bárbara Frale, en su investigación, encontró referencias indirectas en cartas de obispos franceses de la época. Menciones veladas a reliquias de un valor incalculable, a conocimientos que los templarios habrían adquirido en Oriente, a secretos tan importantes que garantizaban la protección papal incondicional. Pero las cartas específicas, los documentos detallados, las actas de las reuniones donde esos secretos fueron discutidos, todo eso estaba entre los 47 documentos eliminados. Y aquí está la ironía brutal. La Iglesia, al eliminar esos documentos, confirmó implícitamente su importancia. Si no hubiese nada que ocultar, si la historia oficial fuese cierta, ¿por qué molestarse en eliminar evidencia de un juicio que ocurrió hace 700 años? ¿A quién le importa hoy lo que un grupo de monjes guerreros medievales pudo o no pudo haber descubierto?
a menos, claro está, que lo que descubrieron siga siendo relevante, siga siendo peligroso, siga teniendo el potencial de desestabilizar estructuras de poder que aún existen. Avancemos ahora hacia el final de los templarios, hacia el momento que la historia oficial presenta como su caída. El 13 de octubre de 1307, un viernes, el rey Felipe IV de Francia ordenó la detención simultánea de todos los templarios en territorio francés. Fue una operación militar coordinada, ejecutada con precisión brutal. En un solo día, cientos de caballeros fueron arrestados, sus propiedades confiscadas, sus documentos incautados. La historia oficial te dirá que Felipe actuó por codicia, que debía enormes sumas de dinero a los templarios y que vio en su persecución una manera de cancelar sus deudas y apropiarse de sus riquezas. Pero hay un problema con esa narrativa. Los templarios sabían que el ataque era inminente. Semanas antes de la redada, barcos templarios abandonaron los puertos franceses cargados con algo. No sabemos exactamente qué, porque los registros de carga fueron destruidos, pero sabemos que zarparon. Sabemos que muchos nunca regresaron a puertos conocidos. Y sabemos que cuando las tropas de Felipe irrumpieron en las encomiendas templarias, el tesoro principal de la orden había desaparecido. Encontraron oro, sí. Encontraron propiedades. Pero no encontraron lo que realmente buscaban. No encontraron los documentos. No encontraron las reliquias. No encontraron el núcleo del poder templario. ¿Cómo lo supieron? ¿Quién les avisó? Los 47 documentos eliminados contenían correspondencia entre miembros de la orden en las semanas previas al arresto. Contenían órdenes de evacuación. Contenían listas de destinos. Contenían nombres de protectores en otras cortes europeas. Y contenían, esto es crucial, evidencia de que alguien dentro del Vaticano les advirtió de la traición que se avecinaba. Piensa en la implicación de eso. El Papa Clemente V, oficialmente, apoyó la persecución de los templarios. Emitió bulas papales ordenando su arresto en toda la cristiandad. Disolvió oficialmente la orden en el Concilio de Vienne en 1312. Pero al mismo tiempo, según las referencias indirectas que Frale encontró en archivos externos, hubo elementos dentro de la Curia Vaticana que traicionaron esa posición oficial y advirtieron a los templarios. ¿Por qué? ¿Qué lealtad tenían hacia la orden que superaba su lealtad al Papa? Las torturas comenzaron casi inmediatamente después de los arrestos. Los métodos eran brutales incluso para los estándares medievales. Potro, garrucha, quema de pies, aplastamiento de dedos. Los interrogadores buscaban confesiones específicas, herejía, adoración de ídolos, escupir sobre la cruz, sodomía. Pero había algo más, algo que los registros de tortura mencionan tangencialmente, pero que nunca explican completamente. Buscaban la ubicación de algo que llamaban el gran secreto, algo por lo que algunos templarios prefirieron morir bajo tortura antes que revelar. 54 caballeros murieron durante los interrogatorios sin confesar. 54 hombres eligieron la agonía extrema antes que revelar lo que sabían. ¿Qué secreto justifica semejante sacrificio? ¿Qué conocimiento es tan importante que vale más que la propia vida? Los documentos eliminados contenían transcripciones completas de esos interrogatorios. Contenían las preguntas específicas que los inquisidores hacían y contenían, en algunos casos, las respuestas fragmentarias que algunos caballeros dieron antes de morir. Bárbara Frale logró acceder a fragmentos de esas transcripciones en archivos de la Inquisición portuguesa
que mantuvo copias parciales. Lo que encontró fue aterrador. Los interrogadores no preguntaban principalmente sobre herejía religiosa. Preguntaban sobre documentos, sobre la ubicación de manuscritos específicos, sobre el contenido de archivos que los templarios supuestamente habían descubierto en Jerusalén, sobre conocimientos que, según las actas, podían destruir los fundamentos de la fe cristiana. Aquí está el punto de quiebre conceptual. La Iglesia no persiguió a los templarios principalmente por herejía o por poder político. Los persiguió porque sabían demasiado. Habían encontrado algo en Jerusalén, algo que les dio un poder de negociación inmenso frente al papado durante casi 2 siglos, pero que también los convirtió en una amenaza existencial. Y cuando ese equilibrio de poder se rompió, cuando Felipe IV ofreció al Papa Clemente V una oportunidad de eliminar esa amenaza, la Iglesia la tomó, pero lo hizo de una manera que garantizase que el secreto permaneciera oculto, destruyendo no solo a los hombres, sino también eliminando sistemáticamente cualquier evidencia de lo que realmente sabían. El gran maestre de la orden, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en París el 18 de marzo de 1314. Tenía 70 años. Había pasado 7 años en prisión, siendo torturado repetidamente. Había confesado bajo tortura y luego había retractado su confesión públicamente. Cuando las llamas comenzaron a consumirlo, según las crónicas de la época, gritó su inocencia y maldijo al rey Felipe y al Papa Clemente. Ambos murieron en circunstancias extrañas dentro del año siguiente. Felipe por un accidente de caza, Clemente por una enfermedad súbita. La historia oficial lo llama coincidencia, pero las crónicas templarias supervivientes lo llaman justicia divina. Lo que las crónicas no mencionan, lo que los 47 documentos eliminados sí contenían, eran las últimas palabras completas de Molay. No solo su maldición, sino sus instrucciones, sus órdenes finales a los miembros de la orden que habían escapado. Porque contrario a la narrativa oficial, los templarios no desaparecieron en 1314. Se dispersaron, se ocultaron, cambiaron de nombre, pero continuaron existiendo, continuaron protegiendo el secreto y continuaron esperando el momento de revelarlo. Los templarios que escaparon de Francia no vagaron sin rumbo. Tenían destinos específicos. Portugal les dio refugio oficial, simplemente cambiando el nombre de la orden a Orden de Cristo. Escocia, bajo el rey Roberto Bruce, excomulgado y en guerra contra Inglaterra, les ofreció protección a cambio de apoyo militar. Pero el grupo más importante, el núcleo del conocimiento templario, desapareció completamente de los registros históricos. Y durante 700 años, nadie supo a dónde fueron. Hasta que los archivos comenzaron a filtrarse. Entre los 47 documentos eliminados había mapas de rutas marítimas, mapas que mostraban destinos imposibles para la cartografía de 1307, mapas que incluían costas que oficialmente no serían descubiertas por europeos hasta más de un siglo después. Bárbara Frale encontró referencias a estos mapas en inventarios de los archivos vaticanos de 1843. Existían, estaban catalogados, pero cuando ella solicitó acceso en 2002, le dijeron que se habían perdido durante la Segunda Guerra Mundial. Una excusa conveniente, demasiado conveniente. Pero Frale no era la única investigadora siguiendo este rastro. En Escocia, el historiador Robert Lomas había pasado décadas estudiando la influencia templaria en la masonería. Y en sus investigaciones
había encontrado referencias a la flota templaria. 18 galeras, según los registros de puertos franceses, habían zarpado de La Rochelle en octubre de 1307, días antes de la redada. Nunca regresaron. Nunca atracaron en ningún puerto europeo conocido. Simplemente desaparecieron del registro histórico. 18 barcos, cientos de hombres, toneladas de carga, esfumados. Lomas planteó una pregunta simple, pero devastadora. ¿A dónde puede ir una flota de 18 barcos medievales para desaparecer por completo? No a otro puerto europeo, porque todos estaban monitorizados. No al Mediterráneo, porque estaba controlado por potencias hostiles. Entonces, ¿a dónde? Y su respuesta, basada en años de investigación de patrones comerciales templarios, fue tan obvia que resulta imposible de creer que nadie la haya considerado seriamente antes. América. Los templarios llegaron a América casi 2 siglos antes que Colón. Ahora bien, antes de que descartes esto como fantasía, considera la evidencia. Los templarios controlaban una de las flotas comerciales más avanzadas de Europa. Tenían encomiendas en la costa atlántica. Comerciaban activamente con culturas del norte de Europa, incluyendo vikingos, que ya conocían rutas hacia Islandia y Groenlandia. Y esas rutas, como sabemos hoy, por las sagas vikingas, continuaban hacia Vinlandia, lo que hoy es la costa noreste de América del Norte. Los templarios tenían los barcos, tenían el conocimiento náutico, tenían la motivación para desaparecer completamente, y tenían carga que proteger, que era más valiosa que sus propias vidas. Entre los documentos eliminados había uno, mencionado específicamente en un inventario de 1689, que se titulaba Destinos occidentales de la flota del Temple. 1689. Ese documento existía todavía 400 años después de la disolución de la Orden. Estaba en los archivos vaticanos. Y en algún momento entre 1689 y 2001, alguien decidió que debía desaparecer. ¿Por qué? ¿Qué revelaba sobre los destinos de esa flota que seguía siendo demasiado peligroso de revelar 300 años después? En 1982, un geólogo argentino llamado Osvaldo Balducci estaba realizando un estudio topográfico en la Patagonia, cerca del lago Nahuel Huapi. Su trabajo no tenía nada que ver con arqueología o historia. Estaba mapeando formaciones rocosas para una empresa minera, pero mientras exploraba una serie de cuevas en un acantilado remoto, encontró algo que cambiaría completamente el enfoque de su vida. Grabados. Grabados que no coincidían con ningún estilo indígena conocido de la región. Grabados que parecían, de manera imposible, símbolos cristianos medievales. Balducci no era historiador, pero era lo suficientemente inteligente para saber que lo que había encontrado era anómalo. Fotografió los grabados, tomó muestras de la roca circundante para datación y contactó a la Universidad de Buenos Aires. La respuesta inicial fue escéptica. Patagonia está a miles de kilómetros de cualquier asentamiento colonial español del siglo XVI. La región no fue explorada sistemáticamente por europeos hasta el siglo XIX. La idea de que pudiese haber símbolos cristianos medievales allí era absurda, pero las fotografías eran innegables. El doctor Antonio Rivera, especialista en arte medieval, viajó al sitio en 1983. Lo que vio lo dejó paralizado. Los símbolos no eran cristianos genéricos, eran específicamente templarios, cruces paté, sellos de la orden. Y lo más perturbador, inscripciones en latín que databan, según el estilo epigráfico, del siglo XIV.
Rivera pasó 3 meses en el sitio. Documentó más de 40 grabados diferentes. Tomó muestras para datación por erosión. Los resultados fueron consistentes. Los grabados tenían entre 600 y 700 años de antigüedad, anteriores a cualquier presencia europea oficial en la región por más de 2 siglos. Rivera publicó sus hallazgos en 1985 en una revista académica argentina. La respuesta fue inmediata y brutal. Fue acusado de fraude, de incompetencia, de contaminar las muestras. La Universidad de Buenos Aires se distanció de él, perdió su posición académica, y el sitio, convenientemente, fue declarado zona de riesgo geológico y cerrado al acceso público. Las cuevas fueron selladas, oficialmente por peligro de derrumbe. Pero Rivera sabía la verdad. Alguien había ejercido presión para enterrar el descubrimiento. Y cuando comenzó a investigar quién, encontró algo aterrador. El Vaticano había enviado representantes a Argentina semanas después de su publicación. Representantes que se reunieron con funcionarios del gobierno. Reuniones de las que no hay actas públicas. Y semanas después de esas reuniones, el sitio fue cerrado y su carrera fue destruida. Antonio Rivera murió en 2006, amargado, aislado. Pero antes de morir, entregó toda su documentación del sitio patagónico a un investigador privado. Y esa documentación, esas fotografías, esos análisis, eventualmente llegaron a las manos de Bárbara Frale. Y cuando Frale vio las imágenes, cuando cotejó los símbolos con los registros templarios que había estudiado durante décadas, supo con certeza absoluta que Rivera había encontrado evidencia real de presencia templaria en América del Sur en el siglo XIV. Pero había más. Entre los símbolos fotografiados por Rivera, había uno que Frale reconoció inmediatamente. Un sello específico que solo era usado por el círculo más interno de la orden. El sello del conocimiento secreto. El mismo sello que aparecía en documentos relacionados con las excavaciones bajo el monte del templo. El mismo sello que marcaba los manuscritos más protegidos de la orden. Su presencia en una cueva patagónica significaba una cosa. Lo que los templarios habían llevado a América no era solo refugio para caballeros perseguidos. Era el secreto mismo, el conocimiento que habían protegido durante 2 siglos. Lo habían llevado al lugar más remoto e inaccesible que conocían, y lo habían ocultado allí. Los 47 documentos eliminados incluían inventarios de lo que la flota templaria llevaba cuando zarpó de La Rochelle. Y según las referencias cruzadas que Frale encontró en archivos de la Inquisición, esos inventarios mencionaban manuscritos. Cientos de manuscritos, documentos que los templarios habían acumulado durante su presencia en Tierra Santa. Textos que habían traducido del árabe, del hebreo, del griego antiguo. Conocimientos de civilizaciones que precedían al cristianismo. Y algo más, algo que los inventarios describían simplemente como el testimonio original. ¿Qué era el testimonio original? Los inquisidores le preguntaron específicamente a varios templarios durante las torturas. Las transcripciones fragmentarias que sobreviven mencionan la pregunta repetidamente, pero nunca mencionan una respuesta. Los templarios preferían morir antes que revelar qué era. Pero las preguntas mismas son reveladoras. Los inquisidores preguntaban sobre un documento antiguo, anterior a los evangelios canónicos, un testimonio de algo relacionado con Jesús que contradecía la doctrina oficial de la Iglesia, un testimonio lo suficientemente explosivo que su mera existencia justificaba la destrucción de toda la orden.
Aquí es donde necesitas hacer una pausa y considerar las implicaciones. La Iglesia Católica en el siglo XIV tenía un poder absoluto sobre la narrativa cristiana. Decidían qué textos eran canónicos y cuáles eran heréticos. Decidían qué evangelios se incluían en la Biblia y cuáles se quemaban. Habían pasado siglos consolidando una versión específica de la historia de Jesús. Una versión que sustentaba su autoridad, su estructura de poder, su control sobre la cristiandad. ¿Qué podía amenazar eso? Solo una cosa: evidencia contemporánea que contradijera esa narrativa oficial. Un testimonio de alguien que estuvo allí, que conoció a Jesús directamente, que registró eventos que la Iglesia había decidido ocultar o reinterpretar. Los templarios encontraron ese testimonio. Lo encontraron en Jerusalén, probablemente en las excavaciones bajo el monte del templo, a donde, según la tradición judía, estaban ocultos tesoros y archivos del primer templo destruido por los babilonios. Y ese testimonio les dio un poder inmenso, un poder de chantaje implícito sobre el papado que explica perfectamente los privilegios extraordinarios que recibieron. Pero ese poder era un arma de doble filo, porque el día que dejaran de ser útiles, el día que se convirtieran en más amenaza que aliados, la Iglesia usaría todo su poder para destruirlos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando Felipe IV arrestó a los templarios franceses, buscaba su riqueza. Pero cuando el Papa Clemente se involucró, cuando la Inquisición comenzó los interrogatorios, buscaban algo completamente diferente. Buscaban el testimonio. Buscaban recuperar el control sobre el conocimiento que amenazaba los fundamentos mismos de su autoridad. Y cuando no lo encontraron, cuando quedó claro que los templarios lo habían evacuado exitosamente, la única opción que quedaba era asegurarse de que nadie supiera jamás que había existido. De ahí la destrucción sistemática de documentos. De ahí las transcripciones eliminadas. De ahí los 47 documentos desaparecidos del Archivo Vaticano en 2001. Porque esos documentos no solo confirmaban que el testimonio había existido, confirmaban que los templarios lo habían llevado a América, confirmaban que podía estar todavía oculto en algún lugar remoto de la Patagonia, y confirmaban que la Iglesia sabía exactamente dónde buscarlo, pero había decidido que era preferible dejarlo oculto antes que arriesgarse a que su contenido se hiciera público. Bárbara Fralle nunca publicó sus hallazgos más explosivos, o publicó libros sobre los templarios, sí, libros académicamente respetables que discutían aspectos de la orden basándose en documentos accesibles, pero nunca mencionó públicamente los 47 documentos eliminados. Nunca habló abiertamente sobre el testimonio original. Y cuando otros investigadores le preguntaron por qué, su respuesta fue siempre la misma. Todavía tengo acceso a los archivos y quiero mantenerlo. Piensa en lo que eso significa. Una historiadora de integridad incuestionable, con evidencia de una conspiración histórica masiva, elige el silencio porque sabe que revelar la verdad completa terminaría no solo su carrera, sino su capacidad de continuar investigando. Es el máximo chantaje institucional. Te damos acceso a fragmentos de la verdad, pero solo si aceptas no revelar las piezas que realmente importan. Y ella, como tantos otros académicos antes que ella, hizo el cálculo pragmático. Calló, pero no destruyó su investigación. La guardó, la documentó meticulosamente. Y cuando murió en 2018, esa documentación pasó a manos de un colectivo de investigadores independientes. Investigadores sin afiliación académica,
sin acceso a los archivos vaticanos que perder, y sin miedo a las consecuencias profesionales de revelar lo que Frale había descubierto. Ese colectivo, trabajando durante los últimos 5 años, ha reconstruido el contenido de los 47 documentos eliminados, basándose en referencias cruzadas, fragmentos en archivos externos y la propia documentación de Frale. Y lo que han descubierto es exactamente lo que el Vaticano temía: una narrativa completa, documentada, de lo que los templarios encontraron, por qué fueron realmente destruidos y dónde ocultaron el conocimiento que protegían. Una narrativa que reescribe por completo no solo la historia de los templarios, sino la historia misma del cristianismo. Una narrativa tan explosiva que su revelación completa tiene el potencial de desestabilizar estructuras de poder que han existido durante 2 milenios. Los documentos eliminados incluían mapas detallados de las excavaciones bajo el monte del templo. Y esos mapas, según las referencias que sobreviven, mostraban algo aterrador. Los templarios no excavaron durante 9 años buscando al azar. Sabían exactamente dónde buscar, porque tenían un mapa previo, un mapa que habían obtenido de fuentes que los propios documentos describen como conocimiento preservado por sectas heréticas cristianas que habían sobrevivido en Oriente. Sectas que habían mantenido tradiciones y conocimientos anteriores a la consolidación del poder romano sobre el cristianismo. Estas sectas, gnósticos, nazarenos, ebionitas, habían sido sistemáticamente perseguidas y destruidas por la Iglesia en los primeros siglos después de Cristo. Pero algunas sobrevivieron en regiones remotas, y algunas habían preservado textos que contaban una versión diferente de la historia de Jesús, una versión donde Jesús no era divino, sino un maestro humano, donde su mensaje no era establecer una iglesia institucional, sino liberar a la humanidad del control religioso, donde su crucifixión no fue un sacrificio redentor, sino una ejecución política, y donde su resurrección no fue literal, sino simbólica. Los templarios hicieron contacto con estas sectas durante las cruzadas, y esas sectas, debiendo en los templarios potenciales aliados contra el poder de Roma, les revelaron dónde estaban ocultos los textos más antiguos, los textos que habían sido deliberadamente excluidos de la Biblia cuando el emperador Constantino y los obispos de Nicea decidieron qué versión del cristianismo sería oficial. Y esos textos estaban en Jerusalén, ocultos en cámaras secretas bajo el lugar más sagrado del judaísmo, el Templo de Salomón. Y los templarios los encontraron. Encontraron evangelios escritos décadas antes que los evangelios canónicos. Encontraron testimonios de apóstoles que fueron deliberadamente marginados de la historia oficial. Encontraron correspondencia entre comunidades cristianas tempranas que mostraban desacuerdos fundamentales sobre la naturaleza de Jesús, desacuerdos que la Iglesia posterior intentó borrar completamente, y encontraron el testimonio original, el testimonio de alguien que conoció a Jesús personalmente, que registró sus enseñanzas sin las reinterpretaciones teológicas posteriores, que describió eventos que la Iglesia había decidido alterar u ocultar. Un testimonio que, de hacerse público, destruiría la base misma sobre la que se construyó el poder papal. Los templarios comprendieron inmediatamente el poder de lo que habían encontrado. No eran teólogos ingenuos, eran políticos astutos, guerreros experimentados, y hombres que entendían perfectamente cómo funcionaba el poder en la Edad Media. Sabían que revelar públicamente el testimonio significaría su destrucción inmediata.
La Iglesia movilizaría todos sus recursos para aniquilarlos antes de que la información se extendiera. Pero también sabían que la mera posesión de ese conocimiento les daba una protección extraordinaria. Mientras el Vaticano creyera que podían revelarlo en cualquier momento, la Iglesia tendría que mantenerlos vivos, protegidos, privilegiados. Y así nació el pacto implícito. Los templarios nunca amenazaron explícitamente con revelar el testimonio. Eso habría sido suicida. Pero dejaron claro, en comunicaciones privadas con el Papa, que poseían documentación que podía alterar fundamentalmente la comprensión del cristianismo. Y a cambio de mantener ese conocimiento en secreto, exigieron y obtuvieron privilegios sin precedentes. Se convirtieron efectivamente en socios silenciosos del poder papal. Un socio que el Papa no podía traicionar sin arriesgar la exposición de sus secretos más oscuros. Esta relación funcionó durante casi 2 siglos. Los templarios crecieron en poder, riqueza e influencia. Se convirtieron en banqueros de reyes, en asesores de papas, en una fuerza militar que rivalizaba con ejércitos nacionales. Pero su poder los hizo arrogantes, y su arrogancia los hizo descuidados. Comenzaron a creer que eran intocables, que el Vaticano nunca se atrevería a moverse contra ellos. Y ese fue su error fatal. Felipe IV de Francia era un hombre pragmático y brutalmente ambicioso. Necesitaba dinero desesperadamente. Había expulsado a los judíos de Francia y confiscado sus propiedades, pero no fue suficiente. Los templarios eran el siguiente objetivo obvio, pero Felipe sabía que no podía simplemente arrestarlos y confiscar sus bienes. Necesitaba justificación legal. Necesitaba el respaldo de la Iglesia. Y para conseguirlo, Adán necesitaba convencer al Papa de que los templarios eran una amenaza que debía ser eliminada. Felipe presentó a Clemente V una propuesta simple. Si el Papa apoyaba la persecución de los templarios, Felipe garantizaría que el conocimiento secreto que poseían jamás se haría público, porque Felipe no buscaba los manuscritos para revelarlos, los buscaba para destruirlos, para eliminar permanentemente la única amenaza real al poder de la Iglesia, y a cambio Felipe se quedaría con las propiedades y riquezas de la orden. Un trato beneficioso para ambos. El Papa recuperaría el control absoluto sobre la narrativa cristiana, y Felipe solucionaría sus problemas financieros. Clemente era débil, manipulable y completamente dependiente del apoyo francés. Aceptó, pero con una condición. Los documentos, si eran encontrados, debían ser entregados inmediatamente al Vaticano. No podían quedar en manos francesas. Felipe aceptó, probablemente sin intención real de cumplir, pero calculó que podía negociar después de tener físicamente el material. Pero los templarios tenían espías en ambas cortes. Sabían que la traición se estaba gestando y tomaron medidas. Semanas antes de la redada, el núcleo del conocimiento templario, los manuscritos más valiosos incluyendo el testimonio original, fueron evacuados. Fueron llevados a la flota en La Rochelle. Y cuando las tropas de Felipe irrumpieron en las encomiendas, encontraron bibliotecas vacías. Encontraron cofres sin contenido. Encontraron evidencia de que algo había estado allí. Pero lo que realmente importaba había desaparecido. Felipe torturó a templarios durante años, buscando la ubicación del tesoro evacuado. Y algunos hablaron. Algunos revelaron que los manuscritos habían sido enviados hacia Occidente. Pero cuando preguntaban destinos específicos, los templarios morían sin responder, porque sabían que revelar el destino final significaría no solo su muerte,
sino la muerte del conocimiento que habían jurado proteger. Y para estos hombres que habían dedicado sus vidas a la orden, eso era peor que cualquier tortura física. El Vaticano continuó la búsqueda mucho después de que la orden fuera oficialmente disuelta. Los 47 documentos eliminados incluían correspondencia entre papas sucesivos y agentes secretos enviados a rastrear los restos de la flota templaria. Estos agentes operaron durante décadas, siguiendo rumores, investigando avistamientos o interrogando a marineros que pudieran haber tenido contacto con barcos templarios después de 1307. Y algunos de esos agentes informaron de algo extraordinario: avistamientos de naves con símbolos templarios en las costas del Atlántico Occidental, más allá de las Azores, más allá de cualquier ruta comercial conocida de la época. Uno de esos informes, fechado en 1342, describe el testimonio de un marinero portugués que afirmó haber sido rescatado por una nave templaria después de un naufragio. Según su testimonio, la nave llevaba símbolos de la orden, pero ningún nombre. La tripulación hablaba francés y latín, y cuando el marinero preguntó a dónde se dirigían, le respondieron simplemente que iban a un lugar donde la iglesia no podía alcanzarlos, un lugar más allá del mar conocido. El marinero fue desembarcado en las Azores con suficiente oro para comprar su silencio. Pero años después, en su lecho de muerte, contó la historia a un sacerdote, y ese sacerdote la reportó a Roma. El Vaticano envió expediciones secretas, no registradas en historias oficiales, pero documentadas en los archivos internos. Expediciones que buscaban evidencia de asentamientos templarios en islas atlánticas remotas, en la costa occidental de África, y según las referencias más perturbadoras, en tierras más allá del Océano Occidental. Tierras que oficialmente no serían descubiertas por europeos hasta que Colón navegara en 1492. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Colón no descubrió América por accidente. No navegó hacia el oeste basándose en cálculos teóricos sobre la circunferencia de la Tierra. Tenía mapas que mostraban tierra al oeste, mapas cuyo origen nunca explicó satisfactoriamente. Y hay evidencia documentada de que Colón tuvo acceso a archivos en monasterios portugueses, donde los templarios, bajo su nuevo nombre de Orden de Cristo, mantenían conocimiento náutico acumulado durante siglos. Conocimiento que incluía rutas atlánticas que oficialmente no debían existir. La Orden de Cristo no solo apoyó los viajes de exploración portuguesa, los financió, puso sus símbolos en las velas de las carabelas, y cuando los portugueses llegaron a América, llevaban el conocimiento y posiblemente los mapas de rutas que los templarios habían navegado casi 2 siglos antes. Esto no es teoría conspirativa. Es historia documentada que simplemente nunca se conecta de manera oficial, porque hacerlo obligaría a reconocer que los templarios tenían conocimiento geográfico que no debían tener, y reconocer eso abriría preguntas sobre cómo lo obtuvieron. Y esas preguntas llevan directamente a los 9 años de excavaciones en Jerusalén. Los mapas que encontraron bajo el monte del templo no eran medievales, eran antiguos. Mapas de civilizaciones que habían navegado los océanos siglos o incluso milenios antes de Cristo. Los fenicios, los egipcios, civilizaciones que la historia oficial presenta como navegantes costeros, pero que evidencia arqueológica creciente sugiere que realizaron viajes transoceánicos. Y si esos mapas mostraban América, si mostraban rutas específicas para llegar allí, entonces los templarios no fueron a América por desesperación o por suerte.
Fueron porque sabían exactamente a dónde ir, sí, porque tenían instrucciones precisas de cómo llegar, y porque habían elegido ese destino específicamente por lo remoto e inaccesible que era. Volvamos a la Patagonia, a las cuevas descubiertas por Balducci, a los símbolos documentados por Rivera. Cuando Frale analizó las fotografías, notó algo que Rivera había pasado por alto. Los símbolos no eran simplemente marcas territoriales, eran direccionales, eran un mapa grabado en roca que indicaba una ubicación específica más profunda en la cordillera patagónica. Y uno de los símbolos era inconfundible: el sello del conocimiento secreto, el mismo sello que marcaba los manuscritos más protegidos de la orden. Frale compartió esta observación con un pequeño grupo de investigadores de confianza. Y ese grupo, trabajando de manera independiente del mundo académico oficial, organizó una expedición privada a la Patagonia en 2009. No publicaron sus intenciones, no solicitaron permisos oficiales. Simplemente fueron. Usaron las fotografías de Rivera como guía. Siguieron los símbolos direccionales. Y después de 3 semanas de búsqueda en condiciones brutales, encontraron algo. Una cámara artificial excavada en roca sólida, en un acantilado remoto, a más de 2000 metros de altitud. La entrada estaba oculta, sellada con rocas que parecían naturales, pero que bajo inspección cuidadosa mostraban signos de haber sido colocadas deliberadamente. Dentro de la cámara había evidencia de ocupación humana, restos de fogatas, herramientas de metal corroídas pero identificables como europeas medievales. Y algo más: un cofre de madera reforzado con hierro, o casi completamente desintegrado por la humedad y el tiempo, pero con suficientes fragmentos preservados para identificar símbolos templarios en su superficie. Dentro del cofre, protegidos por capas de cuero encerado que había mantenido parcialmente la humedad alejada, había fragmentos de pergamino. No documentos completos. El tiempo había hecho su trabajo, pero fragmentos suficientes para identificar escritura en latín, griego y lo que parecía ser arameo. Los investigadores fotografiaron todo meticulosamente, tomaron muestras para datación y luego, y esto es crucial, volvieron a sellar la cámara. No extrajeron nada, no reportaron el hallazgo a las autoridades argentinas, porque sabían exactamente qué pasaría si lo hacían. El sitio sería confiscado. Los fragmentos desaparecerían en algún archivo gubernamental. Y la verdad sería enterrada de nuevo. En cambio, llevaron las fotografías a expertos en paleografía medieval. Expertos que trabajaban fuera del circuito académico tradicional. Y esos expertos, trabajando durante meses, lograron transcribir parcialmente algunos de los fragmentos legibles. Y lo que leyeron confirmó lo imposible. Los fragmentos eran copias medievales de textos antiguos. Uno de los fragmentos era parte de un evangelio, pero no un evangelio canónico. Era texto que parcialmente coincidía con el evangelio de Tomás, un texto gnóstico que la Iglesia había declarado herético en el siglo IV. Pero había secciones que no aparecían en ninguna versión conocida del evangelio de Tomás. Secciones que contenían dichos atribuidos a Jesús que directamente contradecían doctrina católica fundamental. Otro fragmento, en arameo, parecía ser parte de una carta que mencionaba a Jesús por nombre, que describía eventos de su vida, pero que lo presentaba como un maestro, un rabino, un líder espiritual humano, no como el Hijo literal de Dios, no como parte de una Trinidad divina, como un hombre extraordinario, sí,
pero un hombre, y la carta estaba fechada, según el análisis paleográfico, en el primer siglo, contemporánea a la vida de Jesús, un testimonio directo de alguien que lo conoció. Exactamente lo que los inquisidores habían buscado desesperadamente durante las torturas a los templarios. El testimonio original. Los investigadores entendieron que tenían en sus manos evidencia que podía reescribir la historia del cristianismo, pero también entendieron el peligro mortal de revelarla, porque esto no era simplemente historia antigua, o esto tocaba directamente creencias de 2.000 millones de personas. Esto amenazaba la legitimidad institucional de una de las organizaciones más poderosas del planeta. Esto era, literalmente, información por la cual gente había sido torturada y quemada viva durante siglos. Decidieron publicar sus hallazgos de manera anónima en Internet, sin nombres, sin ubicaciones específicas del sitio. Solo las fotografías de los fragmentos y las transcripciones parciales. Lo publicaron en 2011 en foros especializados de historia medieval, y la reacción fue inmediata y reveladora. Académicos oficiales los declararon fraudes obvios, sin siquiera examinar las imágenes en detalle, sin solicitar análisis independientes, simplemente los descartaron. Demasiado conveniente, demasiado perfecto, obviamente falso. Pero hubo otra reacción, una reacción que los investigadores no anticiparon. Dentro de semanas de la publicación, comenzaron a recibir mensajes de personas que afirmaban tener información relacionada, mensajes de descendientes de familias que habían preservado tradiciones orales sobre templarios que llegaron a América, mensajes de investigadores independientes que habían encontrado evidencia similar en otros lugares, pero que nunca se habían atrevido a publicarla, y mensajes de amenaza, mensajes que dejaban claro que alguien, alguna organización, estaba muy interesada en saber quiénes eran y qué más habían encontrado. El sitio donde publicaron fue hackeado, los servidores fueron atacados, la información fue eliminada, y durante meses, cualquier intento de volver a publicar el material en línea resultaba en la remoción casi inmediata del contenido. A alguien con recursos significativos estaba monitorizando activamente Internet buscando esa información específica, y estaba trabajando para garantizar que no se extendiera. Los investigadores se dispersaron, dejaron de comunicarse entre sí usando métodos digitales. Algunos abandonaron completamente la investigación, aterrorizados por las implicaciones de lo que habían despertado. Pero otros continuaron, más cautelosos, más cuidadosos, pero incapaces de ignorar lo que habían descubierto, porque habían tocado algo real, algo que personas con poder inmenso querían mantener oculto. Y eso, más que cualquier evidencia física, confirmaba que estaban en el camino correcto. Uno de esos investigadores, llamémosle Marcos porque su identidad real debe permanecer protegida, dedicó los siguientes años a rastrear los 47 documentos eliminados del Archivo Vaticano. No intentó acceder al Vaticano directamente. Eso sería imposible después de lo que había pasado con Frale. En cambio, buscó copias, porque en el mundo medieval y renacentista, los documentos importantes eran copiados, eran enviados a múltiples destinatarios, eran archivados en diferentes ubicaciones, y aunque el Vaticano había eliminado sus copias originales, existía la posibilidad de que copias hubieran sobrevivido en otros archivos. Marcos comenzó con los archivos de la Inquisición española. La Inquisición española había operado con relativa independencia de Roma. Tenía sus propios archivos,
sus propios sistemas de documentación, y aunque oficialmente cooperaba con el Vaticano, en la práctica mantenía registros paralelos. Marcos pasó 2 años trabajando en archivos en Toledo, Sevilla y Barcelona, y encontró referencias a documentos que coincidían con los títulos de algunos de los 47 eliminados. Pero los documentos mismos no estaban allí. Habían sido requisados por Roma en algún momento del siglo XVIII, pero había notas, resúmenes, que los archiveros españoles habían hecho antes de que los documentos fueran confiscados. Y esos resúmenes, aunque breves, eran reveladores. Uno mencionaba confesiones de templarios que describían en detalle lo que habían encontrado bajo el monte del templo. Otro resumía correspondencia entre el Papa y agentes secretos enviados a buscar la flota templaria. Un tercero describía mapas que mostraban rutas atlánticas hacia tierras desconocidas. No eran los documentos completos, pero eran suficiente para confirmar que el contenido de los 47 documentos era exactamente lo que Frale y otros habían sospechado. Marcos compartió sus hallazgos con el pequeño grupo de investigadores que aún continuaba trabajando de manera independiente, y juntos tomaron una decisión. No podían publicar abiertamente. Eso solo llevaría a más censura y potencialmente a peligro físico, pero podían filtrar la información gradualmente. Podían sembrar piezas del rompecabezas en diferentes lugares, dejar que investigadores independientes las encontraran, dejar que la verdad emergiera de manera orgánica y distribuida, de forma que ninguna organización pudiera suprimirla completamente. Y eso es exactamente lo que hicieron. Durante los últimos años, fragmentos de información sobre los 47 documentos han aparecido en blogs especializados, en foros de historia, en conversaciones en redes sociales, nunca con suficiente detalle para ser suprimidos inmediatamente, pero suficiente para que personas que prestan atención puedan conectar los puntos, suficiente para que la historia completa comience a emerger de las sombras donde ha estado oculta durante 700 años. Y aquí es donde tú entras, porque al escuchar esto, al procesar esta información, te conviertes en parte de ese proceso de revelación distribuida. No tienes que creerlo todo. De hecho, es saludable mantener escepticismo. Pero lo que sí puedes hacer es investigar por tu cuenta, buscar las referencias, leer sobre Bárbara Frale, investigar sobre las expediciones templarias a Portugal, de estudiar la evidencia de presencia europea precolombina en América, leer sobre los evangelios gnósticos que fueron excluidos de la Biblia, informarte sobre cómo el emperador Constantino y el Concilio de Nicea decidieron qué versión del cristianismo sería oficial y cuáles serían declaradas herejía. Porque todo esto está disponible. No está en un solo lugar. No está presentado como una narrativa coherente en fuentes oficiales. Pero las piezas están ahí, dispersas en archivos académicos, en investigaciones de historiadores independientes, en evidencia arqueológica que no encaja cómodamente en narrativas establecidas. Y cuando comienzas a conectar esas piezas, cuando comienzas a ver el patrón completo, la conclusión se vuelve ineludible. Nos han mentido sobre los templarios. Nos han mentido sobre por qué fueron destruidos. Sí, y nos han mentido sobre lo que protegían. Pero la pregunta más importante no es qué nos han ocultado. La pregunta es por qué continúan ocultándolo. ¿Por qué, en 2001, 700 años después de la disolución de la Orden, el Vaticano consideró necesario eliminar 47 documentos antes de abrir parcialmente sus archivos? ¿Qué amenaza representa en el siglo XXI
un conocimiento del siglo XIV. ¿Qué poder tiene ese conocimiento que sigue siendo demasiado peligroso para revelarlo? La respuesta es tan simple como aterradora. El poder de la Iglesia católica, como el de cualquier institución religiosa, descansa sobre la aceptación de sus narrativas fundamentales, sobre la creencia de que tiene autoridad divina, sobre la aceptación de que su interpretación de la historia y doctrina cristiana es la única legítima. Si evidencia contemporánea de la vida de Jesús demostrara que esas narrativas fueron construidas, editadas y manipuladas para servir propósitos políticos, si demostrara que hubo versiones alternativas del cristianismo que fueron sistemáticamente suprimidas, si demostrara que Jesús fue interpretado de maneras radicalmente diferentes por quienes realmente lo conocieron, entonces la base misma de la autoridad eclesiástica se derrumbaría. Y ese derrumbe no sería solo histórico o teológico, sería también financiero y político. La Iglesia Católica es una de las instituciones más ricas del planeta. Controla propiedades valuadas en cientos de miles de millones de euros. Tiene influencia política en prácticamente todos los países. Tiene poder de negociación en conflictos internacionales, o todo ese poder descansa sobre su autoridad espiritual percibida, sobre la creencia de millones de personas de que representa la voluntad divina. Destruye esa percepción y todo el edificio institucional comienza a tambalearse. Los templarios entendieron esto perfectamente. Por eso el testimonio original era tan valioso. No como un arma para destruir la Iglesia, lo cual habría sido suicida en el contexto medieval, sino como garantía de supervivencia, como una póliza de seguro contra la traición papal. Mientras el Vaticano creyera que los templarios podían revelar el testimonio, tenía que mantenerlos protegidos. Pero cuando Felipe IV ofreció una solución, cuando ofreció eliminar a los templarios y recuperar el testimonio, el cálculo cambió. El riesgo de dejar a los templarios con ese conocimiento se volvió mayor que el beneficio de su protección militar y financiera. Y así fueron traicionados. Pero la traición no fue completa, porque los templarios, en su astucia, habían anticipado exactamente esa posibilidad. Habían preparado planes de contingencia. Habían identificado ubicaciones donde el conocimiento podía ser preservado lejos del alcance de Roma. Y cuando la traición llegó, ejecutaron esos planes. Evacuaron el conocimiento. Lo llevaron al lugar más remoto e inaccesible que conocían. Y allí lo ocultaron, no para siempre, sino hasta que el contexto histórico cambiara lo suficiente como para que pudiera ser revelado sin resultar en masacres inmediatas. Han pasado 700 años. El contexto ha cambiado radicalmente. La Iglesia ya no tiene el poder de quemar herejes. La libertad de investigación histórica existe al menos nominalmente. La información fluye de maneras que habrían sido imposibles de imaginar en el siglo XIV. Y sin embargo, el Vaticano continúa ocultando, continúa censurando, continúa eliminando documentos. ¿Por qué? Porque aunque el contexto ha cambiado, el peligro fundamental permanece. El conocimiento de que la narrativa cristiana oficial fue construida mediante la supresión de alternativas, de que Jesús fue reinterpretado teológicamente, de maneras que él mismo probablemente no habría reconocido, de que la divinidad de Cristo fue decidida por voto, en un concilio político, 3 siglos después de su muerte, ese conocimiento sigue siendo explosivo. No destruiría la fe de todas las personas. Muchos creyentes podrían integrar esa información en una comprensión más madura de su religión.
pero destruiría la autoridad institucional de la Iglesia. Destruiría su reclamo de ser la única intérprete legítima del cristianismo. Destruiría su justificación para estructuras jerárquicas de poder. Y eso es exactamente lo que instituciones como el Vaticano no pueden permitir. Porque las instituciones, sin importar su origen o propósito declarado, inevitablemente priorizan su propia supervivencia sobre cualquier otro principio. Los 47 documentos eliminados eran evidencia directa de esa supresión histórica. Eran la prueba documental de que la Iglesia sabía exactamente lo que estaba ocultando y por qué. Eran la confirmación de que los templarios habían descubierto verdades que amenazaban la narrativa oficial. Y eran el registro de los esfuerzos desesperados del Vaticano por recuperar y destruir ese conocimiento. No podían permitir que esos documentos fueran accesibles ni siquiera a historiadores académicos de confianza, porque una vez que algo está en manos de investigadores, eventualmente filtra, eventualmente alguien publica, eventualmente la verdad emerge. Entonces eligieron la única opción que garantizaba el secreto: eliminación completa. Y cuando anunciaron la apertura de los archivos en 2001, lo hicieron con la confianza de que nadie notaría la ausencia de 47 documentos específicos en un archivo de 85 kilómetros de estanterías. Y habrían tenido razón si no fuera por la meticulosidad de investigadores como Bárbara Frale. Si no fuera por gente que se toma el trabajo de cotejar referencias cruzadas, de verificar inventarios históricos contra material disponible, de hacer las preguntas incómodas que se supone que los académicos no deben hacer. Y aquí está la ironía final. Al eliminar esos documentos, el Vaticano confirmó su importancia. Si no hubiese nada que ocultar, los habrían dejado. Los habrían abierto con el resto del material, sabiendo que los historiadores llegarían a conclusiones que la Iglesia podría fácilmente desacreditar o contextualizar. Pero eliminaron específicamente esos 47. Y esa eliminación es en sí misma evidencia. Evidencia de que el contenido era tan comprometedor que ni siquiera podían arriesgarse a que fuera examinado bajo condiciones controladas. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué haces tú escuchando esto ahora? La verdad es que no hay una respuesta simple. No puedes marchar al Vaticano y exigir que abran los documentos eliminados. No van a hacerlo. No puedes forzar a la comunidad académica a tomar en serio evidencia que amenaza paradigmas establecidos. La mayoría elegirá ignorarla. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tu propia comprensión. Puedes dejar de aceptar narrativas oficiales sin cuestionamiento. Puedes empezar a buscar las ausencias, los huecos, las contradicciones que indican dónde la historia ha sido editada. Puedes informarte sobre las versiones alternativas del cristianismo que fueron suprimidas. Puedes leer los evangelios gnósticos que fueron excluidos de la Biblia. Puedes estudiar cómo se formó realmente el canon bíblico y quién decidió qué textos eran divinos y cuáles heréticos. Y puedes compartir lo que aprendes. No de manera confrontacional, no intentando destruir la fe de otros, pero compartiendo información, haciendo preguntas, señalando contradicciones. Porque la verdad histórica no debería ser propiedad exclusiva de instituciones que tienen interés en suprimirla. Debería ser accesible a cualquiera con la curiosidad y el coraje de buscarla. Los templarios fueron destruidos por proteger un secreto. Fueron torturados, quemados, dispersados. Pero antes de caer, aseguraron que el secreto sobreviviera. Lo llevaron al fin del mundo conocido.
Lo ocultaron en lugares donde la Iglesia de su tiempo no podía alcanzarlo. Y dejaron pistas, grabados en piedra, símbolos direccionales, referencias veladas en documentos que lograron preservar, pistas que esperaban que algún día, cuando el tiempo fuera el correcto, alguien siguiera, alguien encontrara, alguien revelara. Ese día está llegando, lentamente, pieza por pieza, investigador por investigador, publicación por publicación. La verdad está emergiendo de los archivos donde fue enterrada. Está siendo reconstruida a partir de fragmentos dispersos. Está siendo revelada por personas que valoran el conocimiento por encima de la comodidad institucional. Y aunque instituciones poderosas continúan intentando suprimirla, la naturaleza distribuida de la información en la era digital hace que la supresión completa sea cada vez más imposible. Los 47 documentos eliminados ya no existen físicamente en los archivos vaticanos, pero su contenido está siendo reconstruido. Las referencias cruzadas están siendo cotejadas. Los resúmenes de archivos secundarios están siendo analizados. La evidencia física de las cuevas patagónicas está siendo estudiada. Y lentamente, inexorablemente, la historia completa está siendo revelada, no de la manera que los templarios probablemente imaginaron, no mediante un anuncio dramático que transforme el mundo de la noche a la mañana, sino mediante la acumulación gradual de evidencia que hace que la negación se vuelva cada vez más insostenible. Tú, escuchando esto, eres parte de ese proceso. Eres un nodo en la red distribuida de conocimiento que está haciendo imposible mantener el secreto. Y aunque no tienes los documentos originales, aunque no puedes probar cada afirmación con evidencia física irrefutable, tienes algo quizás más importante. Tienes la capacidad de cuestionar, de investigar, de negarte a aceptar que la historia oficial es la historia completa. Y tienes la capacidad de transmitir esas preguntas a otros, de plantar semillas de duda que eventualmente crecerán en comprensión. Los templarios protegieron un secreto durante 2 siglos. Fueron destruidos por ello. Pero el secreto sobrevivió. Y ahora, 700 años después, está finalmente comenzando a salir a la luz. No porque alguna institución decidiera revelarlo, sino porque individuos, uno por uno, eligieron buscar la verdad por encima de la comodidad. Eligieron investigar incluso cuando era peligroso. Eligieron compartir lo que encontraron, incluso cuando eran ridiculizados o amenazados. Y colectivamente, esas elecciones individuales están logrando lo que ninguna institución quería permitir. Están recuperando la historia real de nuestra civilización. Una historia más compleja, más contradictoria y en última instancia más verdadera que la versión simplificada que nos han enseñado. Esto no termina aquí. Esto es apenas el comienzo. La investigación continúa. Más evidencia está emergiendo. Más conexiones están siendo hechas. Y eventualmente, quizás en nuestra vida, quizás en la de nuestros hijos, la verdad completa será innegable. Los documentos que el Vaticano eliminó en 2001 eran solo un capítulo. Un capítulo importante, sí, pero solo un capítulo en una historia mucho más grande. Una historia de cómo el conocimiento fue ocultado, de cómo instituciones manipularon narrativas para servir sus intereses, y de cómo, a pesar de siglos de supresión, la verdad encontró maneras de sobrevivir. Los 47 documentos eliminados ya no pueden silenciarnos, porque sabemos que existieron, sabemos aproximadamente qué contenían, y sabemos por qué fueron eliminados. Y ese conocimiento, esa comprensión,
es en sí misma una forma de victoria, una victoria sobre la censura o una victoria sobre la manipulación histórica, una victoria sobre la idea de que el poder institucional puede controlar permanentemente qué verdades son conocidas y cuáles permanecen ocultas. Los templarios habrían sonreído ante esa ironía. Ellos, que fueron destruidos por proteger la verdad, finalmente la están viendo emerger, no de la manera que planearon, pero emergiendo al fin